Bueno, vamos a leer este apartado del libro Por una sociedad ecológica de Murray Bookchin. El apartado está titulado Ecología y pensamiento revolucionario. En casi todos los periodos que han seguido al Renacimiento, el desarrollo del pensamiento revolucionario ha estado fuertemente influido por alguna rama de la ciencia, a menudo en conjunción con una escuela filosófica. La astronomía, en tiempos de Copérnico y Galileo, ayudó a cambiar el movimiento de ideas del mundo medieval, infiltrado por la superstición, abriendo paso a una concepción impregnada de racionalismo crítico y abiertamente naturalista y humanística en su enfoque. Durante la Ilustración, que culminó con la Revolución Francesa, este movimiento de ideas liberador fue reforzado por los progresos en la mecánica y en las matemáticas. La era victoriana fue conmovida en sus mismos cimientos por las teorías evolucionistas de la biología y la antropología, por las contribuciones de Marx a la economía política y por la psicología de Freud. En nuestro tiempo, hemos visto la asimilación de estas ciencias, antes liberadoras, por el orden social establecido. Hemos comenzado, incluso, a ver en la ciencia misma un instrumento de control sobre los procesos mentales y el ser físico del hombre. Este recelo hacia la ciencia y hacia el método científico no carece de justificación. Muchas personas sensibles, especialmente artistas, observa Abraham Maslow, tienen la impresión de que la ciencia ensucia y deprime, separa las cosas en lugar de integrarlas, esto es, que mata en lugar de crear. Y tal vez, tan importante como lo anterior, la ciencia moderna ha perdido su arista crítica. Decididamente funcionales o instrumentales desde un principio, las ramas de la ciencia que alguna vez rompieron las cadenas del hombre son utilizadas ahora para perpetuarlas y reforzarlas. La propia filosofía se ha inclinado ante el instrumentalismo, convertida en poco más que un cuerpo de fórmulas lógicas. Tiene más afinidades con una computadora que con un revolucionario. Hay una ciencia, sin embargo, que podría llegar a restaurar y aún superar el potencial liberador de las ciencias y filosofías tradicionales. Se le ha dado el nombre bastante vago de ecología, término que acuñó Haeckel hace un siglo para aludir a la investigación de las relaciones totales del animal con su medio ambiente orgánico e inorgánico. A primera vista, la definición de Haeckel parece inconclusa, y, en efecto, la ecología, concebida estrechamente como una más entre las ciencias biológicas, suele reducirse a una mera acumulación de datos biométricos, fruto de los esfuerzos de afanosos investigadores de campo que corren tras las cadenas de alimentación y las estadísticas de población animal. Hay una ecología de la salud que no ofendería en absoluto a la Asociación Médica Americana y un concepto de ecología social que podría armonizar con las nociones más mecánicas de la Comisión de Planificación de la Ciudad de Nueva York. Sin embargo, si la concebimos en un sentido amplio, la ecología se refiere al equilibrio de la naturaleza, y en la medida en que la naturaleza incluye al hombre, esta ciencia trata básicamente de la armonización del hombre y la naturaleza. Las explosivas implicaciones de un enfoque ecológico no se deben solo a que la ecología esté dotada intrínsecamente de una condición crítica,
y a una escala crítica que le envidiarían los sistemas más radicales de la economía política, sino también a que se trata de una ciencia integradora y reconstructora. Este aspecto integrador y reconstructor de la ecología, llevado hasta sus últimas implicaciones, conduce directamente al territorio anarquista del pensamiento social, pues, en último análisis, resulta imposible alcanzar una armonía entre el hombre y la naturaleza sin crear una comunidad humana que viva en equilibrio perdurable con su medio ambiente natural. El valor crítico de la ecología. La arista crítica de la ecología, condición exclusiva de esta ciencia en un periodo de docilidad científica generalizada, proviene del tema de que se ocupa, de su propio campo. Los temas a que se refiere la ecología son imperecederos, en el sentido de que no pueden ser ignorados sin poner en cuestión la supervivencia del hombre y la del propio planeta. La arista crítica de la ecología no se debe tanto al poder de la razón humana, poder venerado por la ciencia durante sus periodos más revolucionarios, cuanto a una potencia aún más elevada, la soberanía de la naturaleza. El hombre podrá ser manipulable como aseguran los propietarios de los medios de comunicación de masas, y también los elementos naturales, como demuestran los ingenieros. Pero la ecología prueba claramente que la totalidad del mundo natural, la naturaleza considerada en todos sus aspectos, ciclos e interrelaciones, cierra el paso a toda pretensión humana de señorío sobre el planeta. Las vastas zonas desoladas del Mediterráneo, que otrora fueron áreas de floreciente agricultura o rica flora natural, son evidencia histórica de la venganza de la naturaleza contra el parásito humano. Ningún ejemplo histórico puede compararse en peso y amplitud con los efectos de la depredación humana y la venganza de la naturaleza desde los días de la Revolución Industrial y especialmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los antiguos ejemplos del parasitismo humano fueron de un alcance esencialmente local. Precisamente eran sólo ejemplos de la capacidad destructiva del hombre y nada más. A menudo quedaron compensados con notables mejoras en la ecología natural de una región, como fue el caso del soberbio reacondicionamiento del suelo que efectuaron los campesinos europeos a lo largo de siglos de cultivo, o las realizaciones de los agricultores incas, con sus terrazas sobre las laderas andinas, en tiempos precolombinos. El hombre moderno ha depredado el medio ambiente a escala tan global como la del imperialismo. Incluso tiene sus proyecciones extraterrestres, como prueban las perturbaciones registradas hace algunos años en el cinturón de Van Allen. Hoy, el parasitismo humano perturba más que la atmósfera, el clima, los recursos acuáticos, el suelo, la flora o la fauna de una región determinada. Virtualmente indispone a todos los ciclos básicos de la naturaleza y amenaza con socavar la estabilidad del medio ambiente a escala mundial. Como ejemplo del alcance destructivo del hombre moderno, se ha estimado que la combustión de fluidos fósiles, carbón y petróleo, suma unos 600 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre en un año, cerca de un 0,33% del total de la masa atmosférica, y esto al margen, agregaría yo, de una cantidad incalculable de tóxicos. Desde la revolución industrial, la masa general de dióxido de carbono ha aumentado en un 25% con respecto a los niveles anteriores, más estables. Puede pronosticarse
en términos teóricos muy modernos, que esta creciente manta de dióxido de carbono, interceptando el calor que irradia la Tierra, acabará por determinar pautas mucho más destructivas para las tormentas, derritiendo finalmente el hielo de los casquetes polares, con lo que aumentará el nivel de los mares y se inundarán grandes áreas costeras. Un diluvio tal es aún remoto, pero la alteración de las proporciones del dióxido de carbono con los demás gases atmosféricos es una advertencia sobre el impacto causado por el hombre en el equilibrio natural. Un tema ecológico más inmediato es la extensiva polución que el hombre ha descargado sobre las vías acuáticas del planeta. Aquí no se trata ya de que el ser humano contamine una determinada fuente, río o lago, cosa que ha hecho durante siglos, sino de la magnitud de la contaminación de las aguas ha alcanzado en las últimas 2 generaciones. Prácticamente todas las aguas están contaminadas hoy sobre el territorio de los Estados Unidos. Muchas corrientes de agua de América son sumideros abiertos que podrían muy bien considerarse como extensiones del sistema de cloacas urbanas. Describirlas como ríos o lagos es un eufemismo. Lo que es más significativo, grandes cantidades de agua registran un grado tan alto de polución que ya no son potables. Al rastrearse los orígenes de cierto número de epidemias locales de hepatitis, se ha llegado a las contaminadas cisternas de algunas zonas suburbanas. En contraste con la contaminación del agua superficial, la polución del agua subterránea resulta sumamente difícil de eliminar y tiende a persistir durante décadas, después de suprimidas las fuentes mismas de la polución. Un artículo de una revista de circulación masiva describe acertadamente a las contaminadas vías de agua de los Estados Unidos como nuestras aguas moribundas. Esta descripción apocalíptica, desesperada, del problema de la polución acuática en los Estados Unidos se aplica en realidad al mundo entero. Las aguas de la tierra están muriendo. La polución masiva está destruyendo como medios de vida a los ríos y lagos de África, Asia y América Latina, así como a las largamente maltratadas vías acuáticas de los continentes industrializados. No me estoy refiriendo solo a los contaminantes radioactivos que producen las explosiones nucleares o los reactores energéticos, que aparentemente afectan a la totalidad de la fauna y flora marinas. Los desperdicios de aceite y la descarga de petróleo, diésel, se han convertido también en problemas de polución masiva, cobrando anualmente un enorme número de víctimas entre las formas de vida marítima. El mismo cuadro se presenta virtualmente en todos los sectores de la biosfera. Podrían escribirse muchas páginas sobre las inmensas pérdidas de terreno productivo que tienen lugar anualmente en casi todos los continentes del planeta, sobre los casos mortales de polución atmosférica en las grandes zonas urbanas, sobre la distribución mundial de agentes tóxicos como los isótopos y residuos radioactivos, sobre la quimificación del medio ambiente inmediato del hombre, su mesa familiar, podríamos decir, con residuos de pesticidas y aditivos alimenticios. Agrupadas como las piezas de un rompecabezas, todas estas amenazas contra el medio ambiente constituyen una pauta destructiva que no tiene precedentes en la larga historia del hombre sobre la Tierra. Obviamente, se podría describir al hombre como un parásito tan intensamente destructivo que amenaza con matar a su huésped, el mundo natural, y finalmente a sí mismo. En ecología, sin embargo, el término parásito no implica respuesta a una pregunta, sino que, en sí mismo, plantea un interrogante. Los ecólogos saben que un parásito destructivo de este tipo refleja, usualmente, el colapso de una situación ecológica. Además,
Muchas especies que parecen eminentemente destructivas bajo un conjunto determinado de condiciones resultan de gran utilidad en otro contexto, lo que confiere a la ecología una función profundamente crítica es la pregunta que sugieren las capacidades destructivas de la especie humana. ¿Cuál es la fractura que ha convertido al hombre en un parásito destructivo? ¿Qué es lo que produce una clase de parasitismo que no solo conduce a vastos desequilibrios naturales, sino que amenaza también la existencia de la propia humanidad? El hombre ha ocasionado desequilibrios no solo en la naturaleza, sino fundamentalmente en sus relaciones con el prójimo y en la propia estructura de la sociedad. Los desequilibrios que el hombre ha causado en el mundo natural tienen su origen en los del mundo social. Hace un siglo hubiera sido posible juzgar la polución atmosférica y la contaminación de las aguas como resultado de actividades egoístas de magnates industriales y burócratas. Hoy día, esta explicación moral implicaría una grosera y enorme simplificación. Es obvio que la mayoría de las empresas burguesas se guían por un criterio de al diablo con el público, como demuestra la reacción que, ante los problemas de la polución, han mostrado las grandes empresas energéticas, automotrices o metalúrgicas. Pero más serio que la actitud de los propietarios es el problema planteado por las propias dimensiones de las empresas, sus enormes proporciones, su ubicación en determinadas regiones, su densidad con respecto a una comunidad o vía de agua, sus exigencias de agua y materia prima y su función dentro de la División Nacional del Trabajo. Lo que estamos viendo en la actualidad es una crisis de la ecología social. La sociedad moderna, especialmente como la conocemos en Estados Unidos y Europa, se está organizando alrededor de inmensos cinturones urbanos, una agricultura altamente industrializada y abarcando a los dos anteriores, un aparato estatal anónimo, burocratizado y paquidérmico. Si por un momento dejamos a un lado todas las consideraciones morales para examinar la estructura física de esta sociedad, lo que necesariamente nos llamará la atención serán los increíbles problemas logísticos a solucionar, problemas de transporte y densidad de abastecimiento, materias primas, manufacturas, alimentos, de organización política y económica, de ubicación industrial, etc. Una sociedad centralizada y urbanizada de este modo coloca una enorme carga sobre cualquier área continental. Diversidad y simplicidad. El problema cala más hondo aún. La noción de que el hombre debe dominar la naturaleza emerge directamente de la dominación del hombre por el hombre. La familia patriarcal sembró la simiente de la dominación en las relaciones nucleares de la humanidad, la clásica fractura del mundo antiguo entre espíritu y realidad, o mejor, entre mente y el trabajo, la nutrió. Pero solo cuando las relaciones propias de las comunidades orgánicas, feudales o campesinas, se disolvieron en las relaciones de mercado, el planeta entero fue reducido a la categoría de recurso explotable. Esta tendencia de siglos se manifiesta con máxima intensidad en el capitalismo moderno. Debido a su propia naturaleza competitiva, la sociedad burguesa no solo enfrenta a los hombres entre sí, también enfrenta a la masa de la humanidad contra el mundo natural. Así como los hombres se convierten en mercancías, lo mismo sucede con todos y cada uno de los aspectos del reino natural, que deben ser manufacturados y comercializados desenfrenadamente. Los eufemismos liberales para los procesos que esto implica son el crecimiento, la sociedad industrial y la civilización urbana. Pero cualquiera que sea el lenguaje con el que se los describa, estos fenómenos tienen sus raíces en la explotación del hombre por el hombre.
La frase sociedad de consumo complementa la descripción del actual orden social como sociedad industrializada. Las necesidades son elaboradas por los medios de comunicación de masas para crear una demanda pública de mercancías perfectamente inútiles, cada una de las cuales ha sido cuidadosamente diseñada para deteriorarse al cabo de un periodo de tiempo previsto. El saqueo del espíritu humano por el mercado es comparable y paralelo al saqueo de la tierra por el capital. A pesar del clamor que actualmente se ha desatado acerca del crecimiento de la población, las claves estratégicas de la crisis ecológica no deben buscarse en el crecimiento demográfico de la India, sino en el crecimiento de la producción en Estados Unidos, un país que produce más de la mitad de los bienes del mundo. Aquí también hay eufemismos liberales como afluencia para evitar la desagradable impresión que produciría una palabra rotunda como despilfarro, con la novena parte de su capacidad industrial dedicada a la producción bélica. Estados Unidos está literalmente pisoteando la tierra y destruyendo ligazones ecológicas que son vitales para la supervivencia humana. Si las previsiones industriales actuales resultan correctas, los 30 años que restan de este siglo presenciarán la quintuplicación de la producción de energía eléctrica, basada principalmente en el carbón, los fluidos y las plantas nucleares. No es necesario describir la colosal carga de desperdicios radioactivos y los demás efectos que este desarrollo causará en la ecología natural del planeta. El problema no es menos inquietante cuando lo examinamos según una perspectiva de corto alcance. En los próximos 5 años, la producción maderera puede experimentar un crecimiento general del 20%, la de papel de un 5% anual, la de plásticos, que en la actualidad constituyen del 1 al 2% de los residuos municipales, la de un 7% anual. Este grupo de industrias representa el más serio agente de contaminación del medio ambiente. La moderna actividad industrial, con su atroz carencia de sentido, quedará tal vez mejor ilustrada con la declinación sufrida por la producción de botellas de cerveza con devolución reutilizables, que en 1960 alcanzaba a 54 billones y que actualmente asciende a 26 billones. La merma ha sido absorbida por las botellas On-Way sin devolución, que en el mismo periodo pasaron de 8 a 21 billones, y por otro lado por las botellas de aluminio, que pasaron de 38 a 53 billones. Las botellas On-Way y los botes o latas plantean, como es natural, tremendos problemas para la eliminación de residuos sólidos. Considerado como simple montón de minerales, el planeta puede soportar estos desaprensivos incrementos en la descarga de desperdicios. Pero concebir a la Tierra como una compleja red de vida, ciertamente no ha de resistirlo. La única incógnita es si la Tierra sobrevivirá al pillaje durante un lapso suficiente como para que el hombre tenga tiempo de reemplazar el sistema social destructivo de nuestros días por una sociedad humanística de orientación ecológica. Suele preguntarse a los ecólogos, en tono burlón, cuál es, con toda exactitud científica, el punto ecológico de ruptura de la naturaleza, el punto en el que el mundo natural se volverá contra el hombre. Eso equivale a solicitar a un psiquiatra que precise el momento en que un neurótico se convertirá en un psicótico no funcional. No es posible este tipo de respuestas, pero el ecólogo puede proporcionar una apreciación estratégica de las direcciones que parece estar siguiendo el hombre como resultado de su fractura con el mundo natural. Desde el punto de vista de la ecología, el hombre está supersimplificando
peligrosamente su medio ambiente. La ciudad moderna representa una regresiva intrusión de lo sintético en lo natural, de lo inorgánico, hormigón, metales y vidrio en lo orgánico, de estímulos crudos y elementos en otros abigarrados y de amplio espectro. Los vastos cinturones urbanos que actualmente se desarrollan en las zonas desarrolladas del mundo no solo ofenden groseramente a la vista y al oído, sino que se encuentran en un estado crónico de saturación de gases y ruidos, y prácticamente paralizados por la congestión. El proceso de simplificación del medio ambiente humano y su progresiva reducción a términos elementales y crudos tiene una dimensión cultural, tan apreciable como su manifestación física. La necesidad de manipular inmensas poblaciones urbanas, transportar, alimentar, emplear, educar y entretener de una manera u otra a millones de seres densamente concentrados produce una decadencia crucial en los modos cívicos y sociales. Un concepto masivo de las relaciones humanas, totalitario, centralista y regimentado en su orientación, tiende a predominar sobre los conceptos del pasado, más individuales. Las técnicas burocráticas de administración social tienden a reemplazar a los criterios humanísticos. Todo lo que es espontáneo, creativo e individual se subordina a lo regulado, masificado y estandarizado. El espacio del individuo resulta férreamente construido por las restricciones que le impone un aparato social impersonal, sin rostro. Todo reconocimiento de cualidades personales únicas se somete cada vez más a la manipulación según el más bajo denominador común de la masa. Un enfoque cuantitativo, estadístico, una modalidad de tratamiento humano inspirada en la colmena, tienden a imponerse sobre la actitud individualizada y cualitativa que pone mayor énfasis en la unicidad personal, la libre expresión y la complejidad cultural. La misma simplificación regresiva del medio ambiente ocurre en la agricultura moderna. La manipulada población de las ciudades modernas debe ser alimentada y, para hacerlo, se requiere una extensión industrial de la agricultura. Deben cultivarse los vegetales comestibles en forma que permita un alto grado de mercantilización, no para reducir el esfuerzo físico humano, sino para aumentar la productividad y la eficiencia, para maximizar las inversiones y para una mayor explotación de la biosfera. Conforme a estos propósitos, ha de convertirse al terreno en una chata planicie, un piso de fábrica, si ustedes prefieren, eliminándose, dentro de lo posible, las variaciones naturales de la topografía. El crecimiento de los sembrados debe ser estrictamente regulado para cumplir con las exigentes programaciones de las fábricas procesadoras de alimentos. Se aplica una escala masiva a los trabajos de arado, fertilización, siembra y cosecha, a menudo sin prestar la menor atención a la ecología natural de la zona. Grandes territorios son destinados a un solo cultivo, forma esta de plantación agrícola que no solo tiende por sí sola a la mecanización, sino que favorece las infecciones. Un cultivo único es el medio ambiente ideal para la proliferación de especies que se convierten en plagas. Por fin, se utilizan dispendiosamente ciertos agentes químicos para hacer frente a los problemas creados por insectos, malas hierbas y enfermedades de las plantas, para regular la marcha de los cultivos y maximizar la explotación del suelo. El símbolo verdadero de la agricultura moderna no es la hoz ni tampoco el tractor, por otra parte, sino el aeroplano. La representación del moderno cultivador de alimentos no es ya un labrador, un cosechador, ni siquiera un agrónomo, hombres de quienes se espera una íntima relación con las cualidades únicas de la tierra en que crecen sus cultivos, sino un piloto o un químico, para quienes el suelo
no es más que un recurso, una materia prima e inorgánica. El proceso de simplificación va aún más lejos. Gracias a una exagerada división del trabajo, tanto regional como nacional, inmensas áreas del planeta quedan reservadas a objetivos industriales específicos, cuando no se las reduce a depósitos de materia prima. Otras se convierten en centros de poblaciones urbanas, principalmente ocupadas en el comercio. Ciudades y regiones, en realidad países y continentes, resultan identificadas con productos específicos. Pittsburgh, Cleveland y Youngstown con el acero, Nueva York con las finanzas, Bolivia con el estaño, Arabia con el petróleo, Europa y los Estados Unidos con los productos industriales y el resto del mundo con las materias primas de uno u otro tipo. Los complejos ecosistemas que constituyen las regiones de un continente están sumergidos por la organización de las naciones en entidades económicamente racionalizadas. Cada uno de ellos es una escala en un vasto sistema mundial de cinturones industriales. Solo es cuestión de tiempo para que las más atractivas áreas campestres sucumban a la mezcladora de cemento, como ya les ha ocurrido a la mayoría de las costas del este de los Estados Unidos, aniquiladas por bungalows y parcelamientos. La poca belleza natural que queda en el camino será rápidamente sacrificada en áreas de camping, parques de venta de casas rodantes, carreteras panorámicas, moteles, depósitos de comestibles y esos brillantes residuos aceitosos que dejan las lanchas a motor. El caso es que el hombre está deshaciendo la obra de la evolución orgánica, creando vastas aglomeraciones urbanas de hormigón, metal y vidrio, socavando y manoseando los ecosistemas complejos y sutilmente organizados que determinan las diferencias locales en el mundo natural, para abreviar, reemplazando un medio ambiente orgánico de alta complejidad por otro inorgánico y simplificado. El hombre está desarticulando la pirámide biótica que sustentó a la humanidad durante incontables milenios. En el transcurso de este trabajo de sustitución de las complejas relaciones ecológicas de las que dependen todos los seres vivos por otras relaciones más elementales, el hombre está devolviendo a la biosfera al estadio en que solo era capaz de sustentar formas de vida más simples. Si esta gran reversión del proceso evolutivo continúa, no es aventurado suponer que los prerequisitos de las formas superiores de la vida terminarán por destruirse irreparablemente y que la Tierra no podrá sustentar al mismo ser humano. La ecología debe ser su arista crítica, no solo al hecho de que, entre todas las ciencias, solo ella presenta este temible mensaje a la humanidad, sino también a que lo hace en una nueva dimensión social. Desde un punto de vista ecológico, la reversión de la evolución orgánica es el resultado de insalvables contradicciones entre la ciudad y el campo, el Estado y la comunidad, la industria y la agricultura, la manufactura de masas y el artesanado, el centralismo y el regionalismo, la escala burocrática y la escala humana. La naturaleza reconstructora de la ecología. Hasta hace poco los intentos de resolver las contradicciones generadas por la urbanización, la centralización, el crecimiento burocrático y la estratificación fueron considerados una vana resistencia al progreso que debía descartarse por quimérica y reaccionaria. Se veía al anarquista como un desdichado visionario, un marginado social nostálgico del villorrio campesino o de la comuna medieval. Sus peticiones de una sociedad descentralizada y de una comunidad humanística
en armonía con la naturaleza y las necesidades del individuo, el individuo espontáneo, sin sujeción a la autoridad, eran recibidos como reacciones de un romántico, o de un artesano desclasado, o de un intelectual despistado. Su protesta contra la centralización y la estatización convencía poco, porque se apoyaba básicamente en consideraciones éticas, nociones utópicas, ostensiblemente no realistas, sobre lo que el hombre podría ser y no sobre lo que era. Como respuesta, los enemigos del pensamiento anarquista, liberales, derechistas e izquierdistas autoritarios, se proclamaban portavoces de la realidad histórica, puesto que sus nociones estatizantes y centralistas tenían sus raíces en el mundo práctico y objetivo. El tiempo no es muy amable con las ideas en conflicto. Cualquiera que haya sido la validez de las concepciones libertaria y no libertaria en aquellos años, el desarrollo histórico ha hecho que, hoy en día, todas las objeciones al pensamiento anarquista carezcan de sentido. La ciudad moderna y el Estado, la tecnología masiva de carbón y acero de la revolución industrial, los sistemas posteriores y más racionalizados de producción y trabajo en serie, la nación centralizada, el Estado y su aparato burocrático, todo ello ha llegado a su límite. Por progresista o liberadora que haya sido la función que cumplieron en el pasado, se han convertido ahora en elementos totalmente regresivos y opresores. No solo son regresivos porque corroen el espíritu humano y despojan a la comunidad de toda su cohesión, solidaridad y modos ético-culturales, lo son también desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista ecológico, pues socavan al espíritu y a la comunidad humanos y también la viabilidad del planeta y de todos los seres vivos que en él habitan. Nunca insistiremos demasiado en el hecho de que los conceptos anarquistas de comunidad equilibrada, democracia cara a cara, tecnología humanística y sociedad descentralizada, estos ricos conceptos libertarios, no son ya solo deseables, sino también necesarios. No solo pertenecen a las grandes visiones del futuro humano, constituyen ahora ya los requisitos básicos de la supervivencia del hombre. El proceso de evolución social los ha sacado de la dimensión ética subjetiva, instalándolos en el plano objetivo y práctico. Lo que alguna vez se consideró cosa de visionarios, ahora resulta eminentemente práctico, y lo que antes se tenía por práctico y objetivo se ha vuelto eminentemente poco práctico e irrelevante en función del desarrollo humano hacia una existencia más plena y libre. Si asumimos las exigencias de comunidad, democracia directa, tecnología humanística, liberadora y descentralizada, reacciones contra el actual estado de cosas, un vigoroso no al sí de lo que hoy existe, podemos formular una defensa objetiva e irrebatible de la viabilidad de la sociedad anarquista. Un rechazo del actual estado de cosas es lo que inspira, a mi juicio, el explosivo crecimiento de un anarquismo intuitivo entre la juventud. El amor de los jóvenes por la naturaleza es una reacción contra las características esencialmente sintéticas de nuestro medio urbano y sus viles productos. Su informalidad en el vestir y en las costumbres es una reacción contra la formalizada, estandarizada vida moderna. Su predisposición hacia la acción directa es una respuesta a la burocratización y centralización de la sociedad. Su tendencia a la marginación, al rechazo del trabajo y del competitivismo refleja una indignación creciente contra la insensata rutina industrial instaurada por la manufactura masiva en las fábricas, oficinas y universidades.
Su intenso individualismo constituye, a su manera elemental, una descentralización de facto de la vida social, una retirada personal de la sociedad de masas. El aspecto más significativo de la ecología es su capacidad de convertir este rechazo, a menudo nihilista, del statu quo en una afirmación enfática de la vida, más aún, en un credo reconstruido para la sociedad humanística. La esencia del mensaje reconstructor de la ecología puede resumirse en la palabra diversidad. Desde un punto de vista ecológico, el equilibrio y la armonía de la naturaleza, de la sociedad y, en consecuencia, de la conducta humana no se obtiene por medio de la estandarización mecánica, sino todo lo contrario, a través de la diferenciación orgánica. Este mensaje solo puede comprenderse claramente a la luz de sus implicaciones prácticas. Consideremos el principio ecológico de diversidad, que Charles Elton denomina conservación de la variedad, tal como se aplica en biología, específicamente en agricultura. Una buena cantidad de estudios, los modelos matemáticos de Lotka y Volterra y los experimentos de Bauce con medios controlados y una extensa investigación de campo demuestran claramente que las fluctuaciones en las poblaciones animales y vegetales, desde las más leves hasta las que tienen proporciones de plaga, dependen sustancialmente del número de especies que viven en un ecosistema y del grado de variedad del medio ambiente. Cuanto mayor es la variedad de presas y depredadores, tanto más lo es la estabilidad de la población. Al diversificarse el medio ambiente en términos de flora y fauna, se reduce la inestabilidad ecológica. La estabilidad es una función de la variedad y la diversidad. Si el medio ambiente es simplificado, mermando la variedad de especies animales y vegetales, se acentuarán las fluctuaciones en la población, que tiende a descontrolarse. Las especies muestran propensión a convertirse en plagas. En el caso del control de las plagas, muchos ecólogos han llegado a la conclusión de que podemos evitar el uso reiterado de productos químicos tóxicos como los insecticidas y herbicidas, permitiendo un juego más amplio entre las especies. Debemos dejar más campo a la espontaneidad natural de las diversas fuerzas biológicas que integran una situación ecológica. Los etnomólogos europeos están hablando actualmente de administrar la comunidad total de insectos y plantas, observa Robert L. Rudd, en lo que se denomina manipulación de la biocenosis. El medio biocenótico es variado, complejo y dinámico. Aunque las cantidades de individuos varíen constantemente, ninguna especie alcanzará normalmente proporciones de plaga. Las condiciones especiales que favorecen el desarrollo de poblaciones demasiado altas para una sola especie en un ecosistema complejo son muy inusuales. El manejo de la biocenosis o ecosistema, aunque parezca problemático, debería convertirse en nuestra principal aspiración. La manipulación de la biocenosis en un sentido positivo, supone una amplia descentralización de la agricultura. Donde quiera que sea factible, la agricultura industrial debe ceder su lugar al laboreo campesino del agro. El piso de fábrica debe ser reemplazado por la jardinería y la horticultura. No estoy recomendando que renunciemos a los beneficios adquiridos por la agricultura en gran escala y la mecanización. Lo que sí afirmo, en cambio, es que la tierra debe ser cultivada como un jardín. Debe diversificarse y atenderse cuidadosamente su flora.
equilibrada con la fauna y las áreas forestales que resulten apropiadas en cada región. Además, la descentralización no solo es importante para el desarrollo de la agricultura, sino también para el del agricultor. El cultivo de alimentos, practicado en un sentido realmente ecológico, presupone en el agricultor una familiaridad con todos los aspectos y sutilezas del terreno en que crecen sus sembrados. Debe hacer gala de un conocimiento exhaustivo de la fisiografía del terreno, sus variados sectores, cultivos, bosques, pastos, su contenido mineral y orgánico y su microclima, prestando continua atención al estudio de los efectos producidos por las innovaciones en la flora o la fauna. Debe desarrollar su sensibilidad de cara a las posibilidades y necesidades de la tierra, convirtiéndose él mismo en parte orgánica de la situación agrícola. Podemos abrigar escasas esperanzas de alcanzar este alto grado de sensibilidad e integración en el cultivador de alimentos si no reducimos la agricultura a una escala humana, proporcionándola al individuo. Para satisfacer las exigencias de una concepción ecológica del cultivo de comestibles, la agricultura debe ser redimensionada, pasando de la escala de las grandes fincas industriales a la de unidades de tamaño moderado. El mismo razonamiento se aplica a un desarrollo racional de los recursos energéticos. La revolución industrial incrementó la cantidad de energía utilizada por el hombre. Es obvio que las sociedades preindustriales dependían básicamente de la energía animal y los músculos humanos. Ahora bien, en muchas regiones de Europa, a partir de una sutil integración de recursos como el poder del viento, el agua y una variedad de combustibles, madera, turba, carbón, almidones vegetales y grasas animales, se habían desarrollado complejas pautas energéticas. La revolución industrial superó y eliminó estos modelos energéticos regionales, reemplazándolos primero por un sistema único de energía, carbón, y luego por un sistema dual, carbón y petróleo. Desaparecieron las regiones como modelos de integración energética. El concepto de integración por la diversidad perdió absolutamente toda vigencia. Como dije antes, muchas regiones se convirtieron en áreas predominantemente mineras dedicadas a la extracción de un único recurso, mientras otras albergaban inmensos complejos industriales, a menudo concentrados en la fabricación exclusiva de unos pocos bienes. No es necesario examinar el papel que este colapso del auténtico regionalismo jugó en la polución del aire y el agua, el daño que infligió a grandes zonas del campo y la perspectiva que nos plantea el futuro agotamiento de nuestros preciosos combustibles hidrocarbúricos. Por supuesto, podemos recurrir a la energía nuclear, pero esto resulta escalofriante si pensamos en las cantidades de residuos radiactivos mortíferos que supondrían las plantas nucleares en el caso de que fueran nuestra única fuente de energía. Tarde o temprano, un sistema energético basado en materiales radioactivos producirá una contaminación extensiva del medio ambiente, al principio en forma sutil, pero luego a una escala masiva y palpablemente destructiva. La alternativa es aplicar los principios ecológicos a la solución de nuestros problemas energéticos. Podríamos tratar de restablecer antiguas pautas energéticas regionales, utilizando un sistema combinado, basado en el viento, el agua y la energía solar. Podríamos servirnos de mecanismos mucho más sofisticados que los que se utilizaron en el pasado. Los mecanismos solares, las turbinas de viento y los recursos hidroeléctricos, tomados individualmente, no resuelven nuestros problemas energéticos ni mitigan la perturbación ecológica creada por los combustibles convencionales, pero, amalgamados como en un mosaico, como pauta orgánica de energía derivada de las potencialidades de cada región específica, podrían satisfacer ampliamente las necesidades de una sociedad descentralizada.
En latitudes muy soleadas podríamos recurrir con preferencia a la energía solar y no ya a los combustibles. En otras, caracterizadas por la turbulencia atmosférica, nos apoyaríamos en los mecanismos eólicos y en áreas costeras adecuadas o regiones mediterráneas bañadas por cuencas y ríos, la mayor parte de nuestra energía provendría de instalaciones hidroeléctricas. En todos los casos, podemos utilizar un mosaico de energías combustibles y no combustibles. Lo que quiero demostrar es que diversificando nuestro uso de recursos energéticos, organizándonos conforme a modelos ecológicamente equilibrados, podemos combinar el poder del viento, el agua y el sol en una región determinada para cubrir las necesidades industriales y domésticas de una comunidad dada, con el uso estrictamente mínimo posible de combustibles dañinos y, eventualmente, podríamos sofisticar nuestras instalaciones energéticas sin combustión hasta hacer posible la eliminación de todas las fuentes contaminantes de energía. Sin embargo, como en el caso de la agricultura, la aplicación de los principios ecológicos a los suministros de energía supone una amplia descentralización de la sociedad y un concepto genuinamente regional de organización social. El mantenimiento de una gran ciudad exige inmensas cantidades de carbón y petróleo. Por contraste, la energía del sol, el viento y las mareas nos llega primordialmente en pequeñas unidades, a excepción de las espectaculares prensas hidráulicas. Esos mecanismos pocas veces suministran más de unos pocos miles de kilovatios hora de electricidad. Cuesta creer que algún día podamos diseñar colectores solares capaces de brindarnos las inmensas cantidades de electricidad que produce una gigantesca planta de vapor. Igualmente difícil es imaginar una batería de turbinas de viento capaz de proveer la electricidad necesaria para iluminar la isla de Manhattan. Si los hogares y fábricas mantienen su apretada concentración, esas instalaciones para el uso de fuentes energéticas limpias no serán más que juguetes. Pero si las comunidades urbanas se reducen en tamaño y se dispersan ampliamente en el territorio, no habrá razón para que estas instalaciones no puedan combinarse, suministrándonos todas las comodidades de la civilización industrial. Para utilizar efectivamente la energía solar, eólica e hídrica, las megápolis deben sufrir un proceso de descentralización, un nuevo tipo de comunidad trazado cuidadosamente a la medida de las características y recursos de cada región. Debe reemplazar a los descontrolados cinturones urbanos que han surgido en los últimos tiempos. No cabe duda de que un planteamiento objetivo de la descentralización no se agota en este examen de la agricultura y los problemas creados por los combustibles energéticos. La validez de la tesis descentralizadora puede demostrarse en el análisis de casi todos los problemas logísticos de nuestro tiempo. Permítaseme citar un ejemplo en ese problemático asunto que es el transporte. Mucho se ha escrito sobre los efectos dañinos de los vehículos motorizados a gasolina, su despilfarro, su contribución a la polución atmosférica, su papel en la suma de ruidos que atruenan el medio ambiente urbano, la enorme cuota de muertes que se cobran anualmente en las grandes ciudades y carreteras. En una civilización altamente urbanizada, sería inútil reemplazar estos vehículos nocivos por otros a batería más limpios, eficientes, virtualmente sin ruidos y sin duda más seguros. El mejor de nuestros automóviles eléctricos debe ser recargado aproximadamente cada 100 millas, característica que limita su utilidad en las grandes ciudades. En una comunidad pequeña y descentralizada, sin embargo,
sería factible utilizar estos vehículos eléctricos para el transporte urbano o regional, estableciendo redes monorraíles para el transporte a larga distancia. Es bien conocido el hecho de que los vehículos de gasolina contribuyen enormemente a la polución atmosférica urbana y existe una fuerte inclinación a rediseñar las características más nocivas del automóvil. Nuestra era intenta siempre resolver sus irracionalidades con aparatos, depuradores para los gases tóxicos de la gasolina, antibióticos para las enfermedades, tranquilizantes para las perturbaciones mentales. Pero el problema de la polución de la atmósfera urbana no podrá resolverse con ese tipo de chismes. Fundamentalmente, la causa de la polución atmosférica es la propia densidad demográfica, la excesiva concentración humana en zonas reducidas. Millones de personas densamente aglutinadas en una gran ciudad producen necesariamente cierta polución atmosférica local a través de sus actividades cotidianas. Deben quemar combustibles con fines domésticos e industriales. Deben construir o derribar edificios. Las partículas aéreas generadas por estas actividades constituyen una fuente importante de polución atmosférica urbana. Deben producir inmensas cantidades de desperdicios. Deben viajar en automóvil consumiendo neumáticos cuya erosión junto a la de la superficie de las carreteras genera partículas que incrementan significativamente la polución del aire. Cualesquiera que fueran los dispositivos de control antipolución que acopláramos a los automóviles y plantas energéticas, las mejoras obtenidas en la ciudad de la atmósfera urbana serían las mejoras obtenidas en la calidad de la atmósfera urbana serían rápidamente absorbidas y eliminadas por el futuro crecimiento megapolitano. El anarquismo no acaba en las comunidades descentralizadas. Si he examinado esa posibilidad con cierto detalle, ha sido para demostrar que una sociedad anarquista, lejos de constituir un ideal remoto, se ha convertido hoy en una precondición para la práctica de los principios ecológicos. Para resumir el crítico mensaje de la ecología, si reducimos la variedad del mundo natural, minamos su unidad y su integridad, destruimos las fuerzas que sustentan la armonía natural y permiten un equilibrio perdurable, y, lo que es aún más importante, introducimos una regresión absoluta en el desarrollo del mundo natural que, en consecuencia, tiende a convertirse en un medio ambiente inadecuado para las formas superiores de la vida. Y, resumiendo el mensaje reconstructor de la ecología, si deseamos promover la unidad y estabilidad del mundo natural, si deseamos armonizarlo, debemos conservar y estimular la variedad. Sin duda alguna, la variedad por la variedad misma no es más que una aspiración vacía. En la naturaleza la variedad emerge espontáneamente. Las capacidades de una nueva especie son puestas a prueba por los rigores del clima, por su idoneidad para hacer frente a los depredadores y su aptitud para establecer y aumentar su territorio. Sin embargo, la especie que logra extender su territorio en el medio ambiente también expande la situación ecológica total. Tomando prestada la frase de A. Gutkin, extiende el medio ambiente para sí y para las especies con las que sostiene una relación equilibrada. ¿Cómo aplicar estos conceptos a la teoría social? Supongo que para muchos lectores bastará con decir que, en la medida en que el hombre es parte de la naturaleza, un medio ambiente natural en expansión enriquece las bases del desarrollo social. Pero la respuesta a esta pregunta es más profunda de lo que sospechan muchos ecólogos y libertarios. Permítaseme otra vez volver al principio ecológico de totalidad y equilibrio como productos de la diversidad. Si tenemos presente este principio, el primer paso hacia una respuesta nos lo brinda
un párrafo de The Philosophy of Anarchism de Herbert Reed. Al presentarnos su medida del progreso, observa Reed: el progreso se mide por el grado de diferenciación de la sociedad. Si el individuo es una unidad en una masa aglutinada, su vida resultará limitada, opaca y mecánica. Si el individuo es una unidad por sí mismo, con espacio y poder para la acción independiente, estará, en consecuencia, más sujeto a la casualidad o a lo accidental, pero al menos podrá expandirse y expresarse. Podrá desarrollar sí, en el único sentido real de esta palabra, de una manera consciente su fuerza, vitalidad y alegría. Desgraciadamente, Reed no desarrolla hasta el final este análisis. No obstante, plantea un interesante punto de partida. Lo que nos impresiona, ante todo, es que tanto el ecólogo como el anarquista coloquen el acento sobre la espontaneidad. El ecólogo, puesto que es algo más que un técnico, tiende a rechazar la noción de poder sobre la naturaleza. En cambio, habla de pilotar, llevar un rumbo a través de una situación ecológica, manejar más que recrear un ecosistema. El anarquista, a su vez, habla en términos de espontaneidad social, de liberar las potencialidades de la sociedad y la comunidad, de dar curso libre y sin ataduras a la creatividad del pueblo. Ambos, cada cual a su modo, consideran que la autoridad es inhibitoria, como un peso que oprimiera el potencial creativo en una situación natural y social. Su aspiración no consiste en gobernar un campo, sino en liberarlo. Para ellos, la intuición, la razón y el conocimiento son medios para satisfacer las potencialidades de una situación, para facilitar la elaboración de la lógica propia de una situación, y no para reemplazar sus potencialidades por nociones preconcebidas, ni para distorsionar su desarrollo con dogmas. Volviendo a las palabras de Reed, lo que llama nuestra atención es que tanto el ecólogo como el anarquista conciban la diferenciación como medida del progreso. El ecólogo utiliza el término pirámide biótica en referencia a la progresión biológica, el anarquista el término individuación para denotar una evolución social. Si vamos más allá que Reed, observaremos que, tanto para el ecólogo como para el anarquista, la unidad en crecimiento es una consecuencia de la creciente diferenciación. Un todo en expansión es creación del enriquecimiento y la diversificación de sus partes. Un todo en expansión es la creación del enriquecimiento y la diversificación de sus partes. Así como el ecólogo aspira a expandir el espectro de un ecosistema, promoviendo el libre espectro de la experiencia social, eliminando todas las trabas que perturban su desarrollo, el anarquismo no es sólo una sociedad sin Estado, sino también una sociedad armonizada en cuyo seno el hombre está expuesto a los estímulos de la vida agraria y la urbana por igual, la actividad física tanto como a la mental, a la sensualidad irreprimida y a la espiritualidad autodirigida, a la solidaridad comunal y al desarrollo individual, a la unicidad regional y a la fraternidad mundial, a la espontaneidad y a la autodisciplina, a la eliminación del esfuerzo físico y a la promoción de la artesanía. En nuestra sociedad esquizoide, estas aspiraciones se consideran mutuamente excluyentes, incluso se las ve como opuestas e irreconciliables. Parecen dualidades a causa de la propia logística de la sociedad de nuestros días, donde el campo y la ciudad están separados, el trabajo especializado y el hombre atomizado. Y sería absurdo creer que estas dualidades se resolverán sin una concepción general de la estructura física de una sociedad anarquista. Podemos hacernos una idea de lo que sería una sociedad tal leyendo New from Nowhere de William Morris o los escritos de Peter Kropotkin.
pero estos trabajos solo nos presentan leves vislumbres. No tomarán en cuenta el desarrollo tecnológico de la segunda posguerra mundial ni las contribuciones debidas a la ecología. No es este el lugar adecuado para embarcarnos en una literatura utópica, pero podemos presentar algunas líneas orientadoras, aún en esta exposición general. Y, al presentar estas líneas generales, quisiera subrayar no solo las premisas ecológicas más obvias que las sustentan, sino también las de carácter humanístico. Una sociedad anarquista debería ser una sociedad descentralizada, no solo para establecer una base perdurable para la armonización del hombre en la naturaleza, sino también para agregar nuevas dimensiones a la armonización entre hombre y hombre. A menudo se nos recuerda que los griegos se hubieran horrorizado ante una ciudad cuyo tamaño y población excluyeran la relación cara a cara, casi familiar, entre los ciudadanos. Reducir las dimensiones de la comunidad humana es estrictamente una necesidad, en parte para resolver nuestros problemas de polución y transporte, en parte también para crear comunidades reales. En cierto sentido, debemos humanizar a la humanidad. Los dispositivos electrónicos como el teléfono, el telégrafo, la radio y la televisión deberían ser utilizados en la mínima medida posible como mediaciones de la relación humana. Para adoptar decisiones colectivas, la antigua polis ateniense fue en ciertos aspectos un modelo para la elaboración de decisiones sociales. Todos los miembros de la comunidad deberían tener la oportunidad de examinar acabadamente a todo aquel que se dirige a la asamblea. Deberían estar en condiciones de captar cada una de sus posturas, estudiar sus expresiones, sopesar sus motivaciones e ideas en un encuentro personal y a través de la discusión cara a cara. Nuestras pequeñas comunidades deberán estar económicamente equilibradas y bien redondeadas, en parte para que hagan pleno uso de las materias primas y recursos energéticos locales, en parte también para expandir la gama de estímulos industriales y agrarios a que se exponen los individuos. Al miembro de una comunidad que muestre inclinación hacia la ingeniería, por ejemplo, debe exhortársele a hundir las manos en el humus. Al hombre de ideas se le alentará para que emplee su musculatura. El granjero de nacimiento tendrá que familiarizarse con los trabajos de un molino. Cuando se separa al ingeniero de la tierra, al pensador de la espada y al granjero de la industria, se promueve un grado de superespecialización vocacional que transfiere peligrosamente el control social a los especialistas y, lo que también es importante, la especialización profesional y vocación aleja a la sociedad de un objetivo vital, la humanización de la naturaleza a través del técnico y la naturalización de la sociedad a manos del biólogo. Sostengo que una comunidad anarquista implicará un ecosistema claramente definible, diversificado, equilibrado y armónico. Puede discutirse sobre si este ecosistema adquirirá la configuración de una entidad urbana con un centro definido, como hallamos en la polis griega o en la comuna medieval, o bien, como sugiere Gutkin, se compondría de comunidades ampliamente dispersas sin un centro definido. En cualquier caso, la escala ecológica para estas comunidades estaría determinada por el más pequeño ecosistema capaz de sustentar una población de dimensiones modernas. Una comunidad relativamente autosuficiente que dependiera visiblemente de su entorno como medio de vida adquirirá un nuevo respeto por las interrelaciones orgánicas que la sustentan. A largo plazo, creo que el intento de aproximarse a la autosuficiencia resultará más eficaz que la exagerada división nacional del trabajo que prevalece actualmente, aunque sin duda habrá muchas duplicaciones de pequeños bienes manufacturados de una comunidad a otra. La familiaridad de cada grupo con su medio ambiente local y su raigambre ecológico favorecerá un uso más inteligente
y más amable del medio ambiente. A mi juicio, lejos de generar un cierto provincialismo, este relativo autoabastecimiento creará una nueva pauta para el desarrollo individual y comunal, una unidad con el entorno que revitalizará a la comunidad. La rotación de las responsabilidades cívicas, vocacionales y profesionales estimulará los sentidos en el plano del ser individual, creando y redondeando nuevas dimensiones del autodesarrollo. En una sociedad completa podremos aspirar a crear hombres completos, en una sociedad total, hombres totales. En el mundo occidental, los atenienses En el mundo occidental, los atenienses, a pesar de todas sus limitaciones, fueron los primeros en ofrecernos esa noción de totalidad. La polis fue creada para el amateur, afirma H. D. F. Kitzo. Su ideal era que todo ciudadano, eso dependía de que la polis fuera oligárquica o democrática, jugara su papel en todas sus muchas actividades. Este ideal desciende a ojos vista de la generosa concepción homérica de Arete como una excelencia global y una actividad total. Implica cierto respeto por la totalidad y unicidad de la vida y un consiguiente repudio de la especialización. Supone un desprecio por la eficiencia o tal vez un ideal superior de eficiencia, no ya como clasificación de un departamento de la vida, sino como condición de la vida misma. La sociedad anarquista, aunque sin duda aspirará a más, difícilmente puede conformarse con algo menos que este estado espiritual. Si alguna vez se fundara, en la práctica, una comunidad ecológica, la vida social albergaría un desarrollo sensitivo de la diversidad humana y natural, ambas reunidas en un todo armónico y equilibrado. Desde las comunidades hasta los continentes enteros, pasando por las regiones, veríamos una colorida diferenciación de grupos y ecosistemas humanos, desarrollando cada uno de ellos sus potencialidades únicas y exponiendo a sus miembros a un vasto espectro de estímulos económicos, culturales y existenciales. Seríamos testigos del florecimiento excitante, con frecuencia dramático, de una variedad de formas comunales, caracterizadas ora por la adaptación arquitectónica e industrial a un ecosistema semiárido o de praderas, ora por la adaptación a las áreas boscosas. Presenciaríamos un juego creativo entre grupos e individuos, comunidades y medio ambiente, humanidad y naturaleza. El criterio que hoy día organiza las diferencias entre los humanos y otras formas de vida conforme a estamentos jerárquicos y a términos de superioridad o inferioridad, cedería a una actitud abierta hacia la diversidad, a la manera ecológica. Se respetarán las diferencias entre las personas, que serían incluso honradas como elementos enriquecedores de la unidad de experiencias y fenómenos. La relación tradicional que contrapone objeto y sujeto sufriría una alteración cualitativa, lo externo, lo diferente, lo otro, sería concebido como parte individual de una totalidad que es más rica cuanto mayor sea su complejidad. Este nuevo sentido de unidad reflejará en el futuro la armonización de intereses individuales, sociedad y naturaleza, liberados de una rutina opresiva, de represiones e inseguridades paralizantes, de la carga del esfuerzo físico y las falsas necesidades, de las ataduras autoritarias y la compulsión irracional, los individuos se encontrarán por fin, por vez primera en la historia, en condiciones de realizar sus potencialidades como miembros de una comunidad humana y del mundo natural.